Sin duda, una de las grandes promesas que le ha hecho la Unión Europea a Ucrania es que precisamente esta nación algún día va a conseguir formar parte de la organización, es decir, va a ser un Estado miembro de la Unión Europea. Pero ¿es esta promesa realista? ¿De verdad va a poder Ucrania formar parte de la Unión Europea? Pues eso es precisamente lo que vamos a tratar en el vídeo de hoy. Mi nombre es Mateo y os doy la bienvenida a la sala política de Political Room. Bien, podemos empezar este vídeo por las tareas que tiene pendiente Ucrania para poder entrar a la Unión Europea. Y es que este país, como la mayoría que se encontraban dentro de la esfera de influencia de la Unión Soviética, al caer esta última, lo que pasó es que al final todas esas empresas públicas, porque al final estábamos en un sistema comunista basado en planificación estatal, se privatizaron de golpe. Y por supuesto, esto no se hizo mediante un concurso público y accesible para todo el mundo, sino que al final la mayoría de estas empresas públicas acabaron en manos privadas asociadas a miembros de las élites políticas y económicas de estos países. De tal manera que más que pasar de un sistema político basado en un partido único, es decir, en el Partido Comunista, a una democracia, lo que se hizo fue pasar del sistema de partido único comunista a una oligarquía que controlaba las empresas públicas, que controlaba también las mayores empresas privadas y que permeaba en las instituciones de estas recién creadas democracias. Es decir, se hacía con la justicia, con los medios de comunicación, con el órgano legislativo, etcétera, etcétera, etcétera. Esto, por supuesto, se reveló aún más claro cuando llegó el Euromaidán, ya que se pudo ver que todas las instituciones, incluido el propio órgano ejecutivo, es decir, el propio Yanukovych, estaban al servicio de esta oligarquía. En este sentido, uno de los primeros puntos que debe atajar a Ucrania, y que de hecho ya lo está haciendo, es garantizar que existe libre competencia dentro de Ucrania y, por supuesto, que el órgano judicial está libre de jueces corruptos, que esto es un punto fundamental, porque al final, a través de la justicia no solo te garantizas tu inviolabilidad, es decir, que a ti no se te puede hacer nada, sino que además también puedes generar problemas a la competencia, especialmente a la inversión extranjera. En este sentido, si bien es cierto que Ucrania ha emprendido severas reformas tanto para la elección de jueces y sobre todo para la transparencia del órgano judicial, como también para intentar abrir el mercado económico y evitar que nos encontremos ante un país desde un punto de vista económico oligopolista, lo cierto es que queda mucho trabajo por hacer y la mayor prueba la podemos ver en el propio PIB per cápita de Ucrania. Actualmente se sitúa alrededor de los 4.000 euros, mientras que la media de la eurozona supera los 35.000. Es decir, la economía de Ucrania es claramente mucho más pobre, mucho menos libre y mucho menos competitiva que la de la media de la Unión Europea. De igual manera, el sistema judicial ucraniano, así como el control de los medios o en general el respeto a los derechos humanos, está aún en entredicho y desde luego no se encuentra al alcance del de las instituciones y en general el de los estados que conforman la Unión Europea. Ahora bien, aquí hay un punto positivo. Ucrania, como he dicho, ya está haciendo muchas reformas y está avanzando mucho en estas materias. Y lo que es más importante, todo este trabajo en gran medida, por lo menos sobre el papel, es decir, en el ámbito legislativo, en el ámbito de promulgar las leyes, corresponde única y exclusivamente a Ucrania. Es decir, no van a depender de nadie más. Lo pueden hacer por ellos mismos y ciertamente necesitarán financiación para cambiar la estructura. Pero bueno, eso tampoco debería ser tan difícil de conseguir y lo más importante es que este trabajo se está haciendo poco a poco y está en sus manos terminarlo. Asimismo, no podemos cerrar esta parte del vídeo sin mencionar lo que es obvio, lo que salta a la vista, y es que Ucrania se encuentra en un gran conflicto armado con una superpotencia, como lo es Rusia, lo que implica que ha tenido que tomar una serie de decisiones que tendrán un coste de cara al futuro. Para empezar, el país se ha endeudado mucho para poder hacer frente a esta guerra. Ha transformado toda su economía a una economía de guerra, lo que implica que cuando toque darle la vuelta, es decir, cuando acabe el conflicto, se tendrá que diversificar y reestructurar toda esta economía para que se vuelva una economía de mercado normal y corriente. A su vez está el tema de las fronteras. ¿Cómo quedará Ucrania al final del conflicto? ¿Tendrá las mismas fronteras a las que aspira hoy en día? ¿O estas fronteras serán reducidas, limitadas? ¿Qué coste político tendrá esto para el ejecutivo de turno? Pongamos Zelensky en este caso. Pues bien, todas estas cuestiones desde luego no son baladí y tendrán también una repercusión en el futuro y por tanto en la posible entrada de Ucrania a la Unión Europea. Ahora bien, vayamos a la segunda parte, lo que ya no depende de Ucrania, es decir, la propia Unión Europea, por su configuración, por su estructuración y por la opinión de sus Estados miembros, quiere actualmente o
a corto o medio plazo que Ucrania acabe entrando en la organización, pues aquí es donde encontramos el escollo de verdad. Aquí es donde vienen los problemas que, en mi humilde opinión, son muy difíciles de superar. We all know that given our standards and these criteria, it will take years, probably decades, before Ukraine can join the European Union. Bien, pues es en este punto donde realmente empiezan los problemas graves, ya que esto no depende de Ucrania, sino de la Unión Europea y sus Estados miembros. Y es que, para empezar, la propia estructura actual de la Unión Europea no permite la entrada de Ucrania y, de hecho, no permite la entrada prácticamente de ningún nuevo país. Como ya os expliqué en otro vídeo, el órgano más importante actualmente dentro de la Unión Europea es el Consejo Europeo, es decir, donde se reúnen los 27, donde cada uno de los países tiene un representante, y es aquí donde se votan las cosas importantes. Y cualquier reforma estructural de la Unión Europea o cualquier entrada de un miembro requiere de que este Consejo, es decir, de que los 27 miembros de la Unión Europea se pongan de acuerdo de manera unánime. Y es que es precisamente este requisito de unanimidad el que está complicando soberanamente el correcto desarrollo de la Unión Europea en los últimos años. Tengamos en cuenta que en el año 2000 había 15 miembros dentro de la organización. 15 miembros que, peor o mejor, se solían poner de acuerdo porque además todos pertenecían a un mismo bloque, lo que conocemos hoy en día como la Europa Occidental. Sin embargo, con la entrada masiva de países en los años 2004 y 2007, pasamos de 15 miembros a 27 miembros. Y además ya tenemos países con intereses muy dispares y asociados en diferentes bloques. Es decir, nada tiene que ver, por ejemplo, el interés de España con el interés de Hungría. Nada tiene que ver el interés de la Europa Occidental con el de la Europa del Este. En este sentido, ya podéis ver dónde tenemos el problema. Y si bien es cierto que precisamente durante estos años, durante la primera década de los años 2000, se intentó de alguna manera paliar estas fallas estructurales, como por ejemplo con la promulgación de la Constitución Europea del año 2004, que desgraciadamente no fue ratificada por todos los países, o el famoso Tratado de Lisboa del año 2007, que es un quiero y no puedo, pues lo cierto es que la cosa al final se quedó en terreno de nadie y no se consiguieron hacer las reformas. Y tras esto viene la crisis financiera del año 2008, que por supuesto lo paró todo en seco. ¿En qué se ha traducido esto? Pues que desde el año 2007 hasta el año 2024 solo ha entrado un nuevo miembro en la Unión Europea, que es Croacia, en el año 2013. ¿Por qué no ha entrado ningún otro nuevo miembro? A pesar de que tenemos países candidatos, es decir, con el mismo estatus que Ucrania, como puede ser el caso de Macedonia, que lleva desde el año 2004 esperando, es decir, 20 años pidiéndolo. Pues muy sencillo, no es porque realmente en el caso concreto de Macedonia o de otros candidatos generen un problema como tal a la Unión Europea, sino porque si lo metes significa que es un miembro nuevo que tiene también derecho de veto y que por tanto siempre tendrá que estar de acuerdo a la hora de tomar decisiones con el resto para que éstas puedan salir adelante. Y tal y como está la cosa, os imaginaréis que esto ya no puede seguir para adelante. Por tanto, la primera gran piedra en el camino la tenemos en el propio funcionamiento de la Unión Europea. Y es que tal y como funciona hoy en día, no va a entrar ningún país nuevo, ni Ucrania ni ninguno otro. Además de que, por supuesto, piensen ustedes en el caso de Hungría o de países con una posición más prorrusa, ¿de verdad les interesaría que un país como Ucrania entrara dentro de la Unión Europea? Cuando ellos precisamente lo que están defendiendo a nivel político es que quizá eso no es una buena idea. Pero es que la cosa no acaba aquí. En el caso de Ucrania tenemos aún un problema más grande, porque meter a un país como Macedonia o meter a un país como, por ejemplo, yo que sé, Kosovo, no tiene una gran relevancia desde un punto de vista económico y demográfico. Pero es que Ucrania es un país, no lo olvidemos, de 44 millones de personas y que tiene una extensión superior a la de Francia. Es decir, es un país muy grande y muy poblado, lo que significaría que afectaría radicalmente a los procesos de elección dentro de la propia Unión Europea, es decir, que se llevaría muchos eurodiputados porque al final su peso demográfico es importante y que además requeriría mucha más inversión que otros países. ¿Y a qué voy con esto? Pues que dentro de la Unión Europea están lo que se llaman los fondos de cohesión. Estos fondos básicamente consisten en que los países más ricos, por ejemplo España, Alemania, Italia, Francia, ponen dinero que luego se reparte en los países más pobres para que estos se desarrollen. Y por supuesto los principales receptores hoy en día de los fondos de cohesión son los países del este, de la Europa del Este. Es decir, desde Estonia hasta Bulgaria, toda esa línea de países son los principales receptores de estos fondos a día de hoy.
Y desde luego, la entrada de Ucrania en la organización tendría un impacto muy grande. Se calcula que el 55% de los fondos irían a parar a este país, lo que significa que Ucrania se llevaría más de la mitad de la pasta. Pasta que hoy en día está en manos de esos países del este, de esa línea de países que hemos nombrado, y que además cuentan con ese dinero. Y lo peor no está solo en que dejarían de recibirlo, sino que además algunos de ellos se convertirían en contribuyentes. Es decir, al entrar a Ucrania, la media de riqueza de la eurozona y de la Unión Europea baja, lo que significa que países que hoy en día reciben, de repente les toca aportar. Por tanto, ya no solo lo que pierdes, sino lo que además deberías aportar en caso sobre todo de países que ya están bastante desarrollados como Polonia o Hungría. El primero es un aliado, pero por ejemplo el segundo es abiertamente un país prorruso. ¿Qué opinaría no solo de perder los fondos de cohesión con los que cuenta a día de hoy, sino que además le tocará poner dinero? Esto desde luego no es del gusto de muchos Estados miembros que ya por este hecho no querrían la entrada de Ucrania dentro de la organización. Pero es que la cosa no acaba aquí, porque Ucrania tiene una característica fundamental que también afectaría a un sector muy importante. Y es que, como es bien sabido, es uno de los principales productores de trigo de cereal a nivel mundial. Y claro, de por medio en la Unión Europea tenemos la PAC, es decir, la Política Agraria Común. ¿Qué pasaría con las subvenciones para el campo? ¿Qué pasaría con los agricultores de los Estados miembros si un país como Ucrania entrara en el mercado económico europeo común? Pues ciertamente sería un absoluto descalabro, una absoluta bancarrota para estos agricultores. Por poneros un ejemplo, recordemos que cuando empezó a entrar el trigo ucraniano en Polonia, los precios bajaron tanto que al final el ejecutivo polaco prohibió la entrada de cereal ucraniano en el país porque literalmente se estaban arruinando los agricultores polacos. Y recordemos que Polonia no es un país con un coste de mano de obra especialmente alto. ¿Qué sería de los agricultores de países como Francia o España? Y precisamente quiero también poner de ejemplo esta última. Algunos no lo saben, pero en su momento la Unión Europea estuvo cerca de firmar dos tratados de libre comercio muy importantes, uno con Australia y otro con el Mercosur. Y se pusieron de acuerdo 26 de los 27 países. Adivinad qué país no se puso de acuerdo. Sí, estoy hablando de Francia. ¿Y por qué Francia no se puso de acuerdo? Porque su sector agrario, porque los agricultores decían que les iba a perjudicar. Y como el agricultor francés iba a salir perjudicado, derecho de veto se acabó. No se firman los tratados de libre comercio. Pues bien, pensar ahora por un momento en todos los agricultores de los 27 miembros de los estados actuales, que ven cómo entra un país que es el principal productor de trigo, el principal productor de cereal del mundo, que lo hace a un bajo precio y en unas cantidades abismales. ¿Qué van a pensar de la entrada de este país? ¿Se van a revolucionar y le van a decir a sus mandatarios, a estos no les dejéis entrar? ¿O van a decir, todo por la solidaridad y la promesa que hicimos en su día? Pues bueno, oye, no hay que descartar la segunda opción, pero desde luego no se puede negar que aquí tenemos un problema. En definitiva, podemos decir que hay tres escollos, tres grandes piedras en el camino para que la Unión Europea pueda dejar entrar a Ucrania. El primero es la propia estructuración y configuración de la Unión Europea, que hoy en día no permite la entrada de ningún país. En segundo lugar, las características generales que tiene este país a nivel económico, que supondrían un impacto muy grande en la repartición de los fondos. Y en tercer lugar, algunas características concretas de su economía, concretamente el sector primario, la agricultura, que tendría un impacto muy negativo en esos sectores concretos del resto de los Estados miembros. Llegados a este punto, os toca a vosotros, os toca opinar, comentar. ¿Creéis que Ucrania acabará entrando definitivamente en la Unión Europea? ¿Creéis que la Unión Europea se puede permitir no dejar entrar a Ucrania después de todo lo que ha pasado y después de todo lo que ha prometido? ¿Cómo creéis que acabará la guerra de Ucrania? Y sobre todo, ¿qué consecuencias creéis que tendrá el fin de la guerra en la propia Ucrania y su posterior proceso de adhesión a la Unión Europea? Os leemos en comentarios. Asimismo, por supuesto, os invito a suscribiros, a darme like y os recuerdo que este es el canal de YouTube de un periódico digital que ofrece contenido exclusivo por solo 9,99 euros, enfocado todo en geopolítica, economía y seguridad y defensa desde un punto de vista internacional. Poco más os puedo decir. Espero que os haya resultado interesante el vídeo y que os quedéis aquí para verme en los próximos. Un saludo y nos vemos en la siguiente.